Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con la unidad 2 con este reajuste del temario que tenemos, con lo que sería respectivo a la unidad uno en condiciones habituales. Esta unidad 2 vamos a estar trabajando modelos de probabilidad. Particularmente esta semana vamos a trabajar las variables aleatorias discretas. Por aquí les dejo el temario, el cual también pueden encontrar en los programas de estudio del CCH, y pues no voy a abundar demasiado en esto para pasar directamente a los temas. Vamos a definir una variable aleatoria como una función de valor real que está definida sobre un espacio muestral. Es decir, a partir de un espacio muestral, nosotros vamos a sacar diferentes valores para la variable aleatoria. Y esta variable aleatoria va a relacionar los resultados del espacio muestral con números que están en un intervalo entre 0 y 1. Y esos números que están entre 0 y 1 resultan ser la probabilidad. Es decir, para diferentes subconjuntos del espacio muestral se van a asignar valores entre 0 y 1, como les había comentado, los cuales ya hemos trabajado anteriormente y les habíamos asignado el nombre de probabilidad. Entonces, una variable aleatoria va a depender del azar. Va a ser una variable que en su origen tiene precisamente esa característica azarosa, a diferencia de las variables deterministas, las cuales van a depender de las condiciones iniciales que tenga el problema en cuestión. Hay dos tipos de variables aleatorias. A una las vamos a llamar variables aleatorias discretas y a las otras variables aleatorias continuas. Esto ya lo definimos también de alguna manera el semestre anterior y recuerden que en particular la variable aleatoria discreta va a ser aquella que tenga un número finito de valores o un valor infinitamente contable o numerable de valores. En este curso vamos a estar empleando letras mayúsculas para referirnos a las variables aleatorias y letras minúsculas para referirnos a valores particulares de estas variables aleatorias. Por ejemplo, si nosotros tenemos una variable aleatoria y con y mayúscula, que es la variable aleatoria, si queremos calcular la probabilidad de que esta y mayúscula asuma un valor y minúscula, lo vamos a escribir como P de, entre paréntesis, y mayúscula igual a y minúscula. Y esto lo vamos a leer la probabilidad de que la variable aleatoria asuma el valor y minúscula. Lo vamos a definir entonces como la suma de las probabilidades de todos los puntos muestrales, obviamente en el espacio muestral, a los que se les asigna el valor y. A veces escribimos esto de forma probabilidad de y mayúscula igual a y minúscula como P de y. Dado que P de y es una función que asigna probabilidades a cada valor de y, a veces vamos a darle el nombre de función de probabilidad. La distribución de probabilidad de una variable aleatoria, en este caso discreta, va a poder ser representada de tres formas. La primera va a ser una fórmula, otra sería una tabla y una más que sería una gráfica, en la cual se produzca o se muestre el valor de la probabilidad de cada valor de y minúscula para todo el espacio muestral. Para que esto quede un poquito más claro, pues vamos a dar un ejemplo. Vamos a suponer que existe por allí un carismático presidente cuyo nombre no voy a mencionar, el cual tiene tres secretarios de Estado varones y tres secretarias de Estado mujeres. Y ellos, pues, están trabajando junto con él y él desea elegir dos de ellos para hacer algún trabajo especial. Obviamente, pues este presidente no quiere mostrar un sesgo de género al realizar su selección. Pues decide seleccionar estos dos trabajadores de manera aleatoria, lo deja al azar. Entonces, vamos a denotar con la letra Y mayúscula la variable aleatoria, el número de mujeres en la selección. Entonces, lo que se pide es encontrar la distribución de probabilidad para Y mayúscula. En este caso, vamos a suponer que los tres secretarios de Estado varones van a ser, en este caso, Marcelo Ebrard, Jorge Alcocer, Arturo Herrera, y las tres secretarias de Estado mujeres que tenemos sería Olga Sánchez Cordero, Luisa María Alcalde y Tatiana Cloutier. Entonces, bueno, esos son nuestros posibles candidatos que vamos a elegir. Obviamente, de estas seis personas, vamos a elegir solamente dos de ellos. Podemos encontrar entonces todos los casos posibles. Esto ya lo habíamos hecho el parcial anterior y habíamos generado todas las posibles parejas que se producían. En este caso podríamos tener Ebrard con Alcocer, Ebrard con Herrera, Ebrard con Sánchez Cordero, Ebrard con Luisa María Alcalde, Ebrard con Tatiana Cloutier, que son todas las posibles parejas que se forman tomando a Ebrard como elemento. Tomen en cuenta que si nosotros, por ejemplo, en este último caso tenemos Marcelo Ebrard y Tatiana Cloutier,
Es lo mismo que si yo hubiera seleccionado al revés, hubiera puesto primero Tatiana Cloutier y Marcelo Ebrard en segundo lugar. Aquí el orden no tiene ninguna relevancia, nada más necesitamos que sean dos personas, porque estas dos personas van a realizar algún trabajo especial, pero no nos dice que los trabajos que realiza cada uno sean distintos. Entonces, no hay una relevancia en el orden. Después, seleccionaríamos al secretario Alcocer junto con Arturo Herrera. El secretario Alcocer con Olga Sánchez Cordero, Alcocer con Luisa María Alcalde, Alcocer con Tatiana Cloutier, después Herrera con Sánchez Cordero, Herrera con Luisa María Alcalde, Herrera con Tatiana Cloutier, después pasaríamos con la siguiente que sería Sánchez Cordero con Luisa María Alcalde, Sánchez Cordero con Tatiana Cloutier y finalmente la última pareja sería Luisa María Alcalde con Tatiana Cloutier. En este caso, nosotros podemos darnos cuenta de que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 parejas posibles que podríamos formar. Obviamente, pues esto resulta más o menos fácil porque son poquitos elementos, pero ya tenemos herramientas que hemos visto en el parcial anterior para hacer esta construcción del número de casos posibles, ¿no? En este caso, la variable aleatoria va a poder asumir los valores 0, 1 y 2. Si nos regresamos a lo que teníamos aquí, recuerden que la variable aleatoria es el número de mujeres en la selección. En esta primer pareja que tenemos, Y sería 0. Hay 0 mujeres en la selección. Aquí también Y sería 0 porque hay 0 mujeres en la selección. Y igual a 1, Y igual a 1, Y igual a 1, porque en esos tres casos tenemos una mujer. Y igual a 0, Y igual a 1, 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 y en estos últimos tres casos, Y igual a 2, tenemos dos mujeres en la selección, Y igual a 2 y Y igual a 2. Entonces, nuestra variable aleatoria va a adquirir esos tres valores, 0 mujeres, una mujer o dos mujeres en la selección. Además, recuerden que el orden en el que se está eligiendo no tiene ninguna relevancia. Por lo tanto, la probabilidad de que Y asuma el valor 0, es decir, calcular la probabilidad de que haya 0 mujeres en la selección, sería equivalente a poner 3 combinado con 0. Vamos a suponer que este primer combinatorio es el número de mujeres que se ponen en la selección. De las 3 mujeres que hay, vamos a elegir 0 de ellas. ¿De cuántas maneras se puede hacer esto? Pues de 3 combinado con 0, recordando que el orden no tiene relevancia. Y obviamente, de los 3 hombres que tenemos, pues vamos a elegir 2. Y en el denominador vamos a poner de las 6 personas que tenemos combinado con 2, es decir, cuántas parejas posibles podemos formar a partir de los 6 secretarios de Estado que teníamos originalmente. Ya sabíamos que eran 15 y por eso este 6 combinado con 2 nos da este 15 que tenemos. 3 combinado con 0, de las 3 mujeres elegimos 0, pues esto se puede hacer solamente de una forma, que no elija ninguna. Esa es una forma. Y de los 3 secretarios de Estado hombres, vamos a elegir 2 de ellos y esto se puede hacer de 3 maneras. Esto sería 1 por 3, 3. 3 quinceavos que al simplificarlos nos da un quinto. Dense cuenta de que ahora, si calculamos la probabilidad de que Y sea igual a 1, nuestra variable aleatoria está asumiendo el valor 1. Es decir, en la selección vamos a tener una mujer. Por lo tanto, de las 3 mujeres vamos a seleccionar una de ellas y de los 3 hombres vamos a seleccionar uno de ellos. Obviamente el denominador no cambia porque tenemos 6 personas, de las cuales vamos a elegir 2 de ellas. Este es el conjunto total de maneras posibles, que eran los 15 que habíamos hecho en la diapositiva anterior. Entonces, 3 combinado con 1 nos da 3, 3 combinado con 1 nos da 3 y 3 por 3 nos da 9. 9 quinceavos que a la hora de simplificarlos nos da 3 quintos. Ahora, si queremos calcular la probabilidad de que la variable aleatoria Y asuma el valor 2, es decir, que haya dos mujeres en la selección, entonces aquí sería de las 3 mujeres que tenemos, elegir 2 de ellas. ¿De cuántas maneras se puede hacer esto? Bueno, se puede hacer de 3 formas. Y de los 3 hombres que tenemos, elegir 0 de ellos, porque ya las 2 selecciones fueron mujeres. Entonces, 3 combinado con 0 se puede hacer solamente de una forma, que no se elija ninguno. Y de las 6 personas que tenemos, elegimos 2. Este es el conjunto de todos los casos posibles que habíamos definido, y era 15, ¿no? Entonces aquí teníamos 3 por 1 son 3, entre 15, 3 quinceavos, que al simplificarlos nos da un quinto. Dense cuenta de que en este caso, por ejemplo, Y igual a 1 es el caso o resultado más probable. Este caso de que sea Y igual a 1, que haya una mujer en la selección, es el caso más probable.
De hecho, esto tiene cierto, suena razonable en el sentido de que cuando nosotros teníamos nuestro conjunto original de secretarios de Estado, de los cuales íbamos a hacer nuestra selección, la mitad eran hombres y la mitad eran mujeres. Por lo tanto, se esperaría que en la selección hubiera un hombre y una mujer. Ahora, podríamos resumir estos tres resultados que nosotros teníamos con esta fórmula, la probabilidad de que Y mayúscula asuma el valor Y, en donde Y es el número de mujeres en la selección. En este caso sería, de las tres mujeres que tenemos, vamos a combinarlo, es decir, vamos a elegir Y de ellas. De las tres mujeres, elegimos Y de ellas. Y de los tres hombres, vamos a elegir 2 menos Y de ellos. ¿Por qué le pongo 2 menos Y? Recuerden que son dos hombres seleccionados. Y de esos dos hombres, bueno, dos personas seleccionadas. Y de esas dos personas seleccionadas, vamos a quitarle el número de mujeres. Y entonces eso nos daría el número de hombres. Y el denominador siempre va a ser 6 combinado con 2, porque de las 6 personas que tenemos para elegir, solamente queremos elegir 2 de ellos. Si nosotros lo ponemos en relación, por ejemplo, con la probabilidad de que Y sea igual a 1, en este caso sería Y minúscula valdría 1. Entonces, según la fórmula, sería 3 combinado con 1, de acuerdo a esta fórmula, y eso va multiplicado por 3 combinado con 2 menos el Y que vale 1. 2 menos 1 es 1, por eso nos sale este 1 aquí. Entonces, a la hora de hacer las operaciones, pues nos sale 3 por 3 sobre 15, que son 9 quinceavos y que hayamos ya simplificado como 3 quintos. Entonces, ya tenemos una primera representación de la distribución de probabilidad. A esta, pues es, si se dan cuenta, es una fórmula. Tenemos ya la distribución de probabilidad representada como una formulita. Para cada uno de los valores de Y, podemos calcular con esta fórmula su respectiva probabilidad. Ahora, esos resultados también podemos representarlos mediante una tabla. Esta tablita que tenemos aquí, si se dan cuenta, en la columna de la izquierda, nosotros tenemos los valores de la variable aleatoria, es decir, Y igual a Y minúscula, donde Y minúscula es 0, 1 y 2, es decir, 0 mujeres seleccionadas, una mujer seleccionada, dos mujeres seleccionadas. Y para cada uno de estos valores de la variable aleatoria, tenemos su respectiva probabilidad. La probabilidad de que haya 0 mujeres seleccionadas es un quinto, la probabilidad de que haya una mujer seleccionada son 3 quintos y la probabilidad de que haya dos mujeres seleccionadas es un quinto. Observen que en este caso, para cada valor de Y se muestra la probabilidad correspondiente. Y entonces nosotros podemos encontrar para cada valor de la variable cuál es la respectiva probabilidad de ese valor de la variable. Finalmente, la última representación que podemos ver es la representación gráfica. En este caso lo podemos observar mediante un histograma que nosotros podemos construir a partir de la tabla o de la fórmula. Si nosotros usamos la tabla o la fórmula para hacer esta construcción de este histograma, pues ya tendremos ahí una tercera representación de esta variable aleatoria. Observen que también aquí, para cada uno de los valores de la variable aleatoria, en este caso nuestra variable aleatoria puede asumir los valores 0, 1 y 2, y para cada valor nosotros podemos encontrar cuál es el valor de la probabilidad. Es decir, para 0 mujeres tenemos un quinto, es la probabilidad, un quinto. Para que haya una mujer seleccionada, la probabilidad es de 3 quintos. Para que haya dos mujeres seleccionadas, la probabilidad es de un quinto. Va a haber un par de propiedades que se deben de cumplir para las variables aleatorias. La primera de ellas es que la probabilidad para cualquier valor de la variable aleatoria debe de estar entre 0 y 1. Eso, si ustedes recuerdan, equivale a los axiomas, al primero de los axiomas que nosotros vimos en el parcial pasado. Por ejemplo, para el valor 0 tenemos una probabilidad de un quinto que está entre 0 y 1. Para el valor de Y igual a 1 tenemos una probabilidad de 3 quintos que también está entre 0 y 1. Y para el valor Y igual a 2, la probabilidad es un quinto que también está entre 0 y 1. Entonces, la probabilidad de cualquier valor de la variable aleatoria debe de estar entre 0 y 1. Y sí puede ser 0 en el caso de que ese valor de la variable aleatoria sea imposible. O puede valer 1 si es que solamente tuviera un valor la variable aleatoria y ese fuera un resultado totalmente seguro. Ahora, la segunda característica que debe de cumplir las variables aleatorias es que la suma de todas las probabilidades, de la probabilidad de cada uno de los valores de la variable aleatoria, debe de ser exactamente 1. Es decir, si sumamos un quinto
más 3 quintos más un quinto, es decir, la suma de todas las probabilidades, debe de darnos en este caso un quinto más 3 quintos son 4 quintos, más un quinto son 5 quintos, que equivale a uno. Es decir, cuando sumamos todos los casos del espacio muestral, debemos de obtener como resultado uno. También podemos definir, igual que lo que vimos en el semestre pasado, el valor esperado o esperanza matemática de una variable aleatoria. Y ahorita que lo definamos, se van a dar cuenta de que esto les va a recordar bastante a un concepto que ya hemos trabajado. El valor esperado de una variable aleatoria y lo podemos escribir e con corchetes cuadrados y, lo vamos a definir como la suma para todos los valores posibles de y multiplicado por su respectiva probabilidad. Es decir, si yo quiero calcular eso mediante esta tabla, lo que tendría que estar haciendo es agregar una nueva columna en donde cada valor de y lo multiplico por su probabilidad. 0 por un quinto, pues es 0. 1 por 3 quintos nos da 3 quintos. 2 por un quinto nos da 2 quintos. Y la fórmula lo que nos dice es que el valor esperado de la variable aleatoria y es todas estas multiplicaciones, hay que sumarlas. Entonces, sumo todos estos valores, donde este valor esperado también podemos utilizar, aparte del valor e de y con corchetes, donde y es con y mayúscula, podemos utilizar la letra griega mu, en donde esto lo que va a estar representando es la esperanza matemática o valor esperado, o también conocido como media poblacional. En este caso, pues vemos que el promedio o media poblacional vale exactamente 1. Si ustedes recuerdan el cálculo de la media del semestre anterior, podrán darse cuenta de que esto es bastante similar al cálculo de la media de una muestra, ¿no? A la media de un conjunto de valores, cuando nosotros lo habíamos ordenado y en lugar de usar la probabilidad de que y sea igual a y, en ese caso, en el semestre anterior, lo que vimos o que habíamos utilizado era la frecuencia relativa. Bueno, estos dos conceptos se parecen muchísimo en el sentido de que son equivalentes entre sí. De hecho, son conceptos que son, digamos, análogos, uno para muestras y otro para poblaciones. Más adelante en este curso, pues vamos a seguir trabajando con esta analogía. El valor X barra es el valor de la media de una muestra. Esto lo habíamos calculado el semestre anterior con un conjunto de datos y habíamos calculado cuánto valía X barra. Mientras que en este caso el valor esperado mu, o que también le habíamos dado el nombre de E de Y, es la media de una población. Si nosotros tenemos que la probabilidad de Y es una caracterización precisa de la distribución de la frecuencia poblacional, entonces el valor E de Y igual a mu va a ser la media poblacional exactamente, ni más ni menos. También podemos definir la varianza y la desviación estándar de una variable aleatoria. Esto lo podemos hacer de manera análoga a lo que hicimos en el semestre anterior. Y también, igual que en el semestre anterior, vamos a tener dos fórmulas para poderla definir. Una de ellas, que es la fórmula de definición, que puede ser un poquito más complicada, pero tiene más significado. Y la otra, una fórmula para hacer el cálculo, que es más rápida, pero pierde un poco del significado. Vamos a primero utilizar la primera fórmula. Se dice que si y es una variable aleatoria discreta con una función de probabilidad p de y la media es e de y igual a mu, que nosotros ya la calculamos en el ejemplo anterior que vale 1, entonces la varianza de y, que nosotros podemos utilizar ahora el valor sigma al cuadrado, esa es la representación simbólica de la varianza, sigma cuadrado es la varianza de la población, lo podemos encontrar mediante estas dos fórmulas. Ahorita vamos a calcularlo con la fórmula de la izquierda, que nos dice que es el valor esperado del cuadrado de y menos mu, de la diferencia entre cada valor menos la media poblacional o valor esperado que ya hemos calculado anteriormente. Entonces, de acuerdo a esta fórmula, lo que tendríamos que hacer, dense cuenta, esto va a ser igualito a lo que vimos el semestre pasado. A cada valor de y tienen que restarle el valor de la media que ya calculamos. La media que ya calculamos vale 1. Entonces aquí sería 0 menos 1 al cuadrado. Entonces 0 menos 1 al cuadrado vale 1. El siguiente sería 1 menos 1 al cuadrado. 1 menos 1 es 0, al cuadrado es 1. Y el último sería 2 menos 1 al cuadrado. Y 2 menos 1 vale 1, al cuadrado pues es 1. Ahora, cada uno de estos valores tenemos que multiplicarlo por la probabilidad.
El semestre pasado lo multiplicábamos por la frecuencia relativa. En este caso lo vamos a multiplicar por la probabilidad y a la hora de sumarlos, pues estaríamos encontrando precisamente el valor esperado, que sería la suma de todos estos resultados, ¿no? Entonces, agregamos una nueva columna en donde cada resultado que tenemos de esta columna anterior que ya agregamos, lo vamos a multiplicar por la probabilidad respectiva de cada uno de los valores de la variable aleatoria. Es decir, el primer resultado 1 lo multiplico por la probabilidad de un quinto y nos da un quinto. El segundo resultado, que es 0, lo multiplico por la probabilidad 3 quintos y nos da 0. Y el último resultado, que sería 1, lo multiplico por un quinto y el resultado nos da un quinto. Ahora, si sumo estos valores, el resultado que voy a tener aquí va a ser la varianza poblacional o la varianza de esta variable aleatoria. La varianza que nosotros tenemos en este caso sería un quinto más 0 más un quinto es 2 quintos, que 2 quintos no es otra cosa más que 0.4. Este valor de 0.4 que nosotros tenemos aquí es la varianza. Si quisiéramos la desviación estándar, lo único que tendríamos que hacerle es sacarle la raíz cuadrada a este valor. La segunda forma que vamos a estar utilizando para encontrar la varianza de una variable aleatoria es muy similar también a la que vimos el semestre pasado, en la cual nos dice la fórmula que tenemos que encontrar el valor esperado de y cuadrado y a este resultado restarle la media al cuadrada. Este resultado que nosotros tenemos va a ser muy similar a lo que nosotros hicimos el semestre pasado también. Ahorita que lo vaya construyendo se van a dar cuenta de que también es muy similar a los cálculos que hicimos anteriormente. Bueno, lo que tendríamos que hacer para encontrar este resultado de la fórmula, es decir, el valor esperado de y cuadrado, sería primero elevar el valor de la variable al cuadrado. Es decir, el valor 0 de la variable lo elevo al cuadrado y nos da 0. 1 al cuadrado nos da 1. 2 al cuadrado nos da 4. Y ahora, estos valores hay que multiplicarlos por su probabilidad y sumarlos. Eso va a ser para obtener el valor esperado. Entonces, multiplico cada valor de la variable al cuadrado por la respectiva probabilidad. Es decir, 0 por un quinto, que nos da 0. 1 por 3 quintos, que nos da 3 quintos. Y 4 por un quinto, que nos da 4 quintos. Para encontrar el valor esperado de la y cuadrada, lo que tenemos que hacer es sumar esta columna. 0 más 3 quintos más 4 quintos, que nos da 7 quintos. Y este 7 quintos vale 1.4. De aquí vemos que según nuestra fórmula, la varianza, es decir, el valor esperado de y cuadrado menos la media al cuadrado, va a ser equivalente a 1.4, que esto de aquí es la parte de la izquierda de la fórmula, el e de y cuadrado, el valor esperado de y cuadrada, vale 1.4. A esto hay que restarle la media al cuadrado, de acuerdo a la fórmula, donde la media vale 1, y entonces le restamos 1 al cuadrado, que vale 1. Entonces esto es 1.4 menos 1. Si ustedes se dan cuenta, estos valores salen de estas dos columnas, y a la hora de calcularlos nos da 0.4. Y este 0.4 es exactamente igual al que obtuvimos con la fórmula anterior. Es decir, ustedes van a poder elegir cualquiera de las dos fórmulas que quieran para calcular la varianza de una variable aleatoria. Vamos a recapitular un poco. Si tenemos una variable aleatoria y lo que queremos hacer es describirla, debemos de seguir los pasos que a continuación les voy a describir. Primero es definir el experimento claramente y obtener cuál es el espacio muestral asociado a este experimento. Después debemos de determinar cuáles son los posibles valores de la variable aleatoria. ¿Qué valores son los que puede asumir la variable y? A continuación, sería escribir una tabla o una gráfica o una fórmula en la cual nosotros podemos asociar a cada valor de la variable aleatoria su respectiva probabilidad. Es decir, debemos de encontrar cuál es la distribución de probabilidad para esta variable aleatoria. Finalmente, encontrar cuál es el valor esperado de la variable aleatoria y la varianza de esta variable aleatoria. Ahora les tocaría a ustedes intentar resolver los ejercicios de la tarea de esta semana y obviamente pues nos estaríamos viendo el día de la sesión de dudas. Para mayor información pues pueden consultar este otro video en donde resuelvo este mismo ejercicio que les puse hace rato, pero con un poquito más de detalles extras que quizá aquí no abordamos.